Bueno, tenemos a continuación ahora los bacilos gram positivos esporulados, tomando en cuenta que las esporas son formas bacterianas que pueden sobrevivir y resistir al medio ambiente por muchos años, incluidos los milenios. Como pueden ver, los Clostridium son los que vamos a ver hoy día, y de los Clostridium son varios Clostridium que vamos a ver. Son, ¿no es cierto?, 4 Clostridium que son de gran importancia. Y como pueden ver, ¿no es cierto?, de los 4 Clostridium, ¿sí?, de los 4 Clostridium, vamos a ver que todos estos Clostridium son bacilos cortos, gram positivos, como están viendo en la pantalla, pero que tienen un abultamiento, y ese abultamiento es una espora, a diferente del Corynebacterium, es una espora, y esa espora es la que va a sobrevivir, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. Entonces vamos a comenzar con Clostridium tetani, y Clostridium tetani es un bacilo gram positivo sin agrupación, y que la morfología es como palillos de tambor. Para ustedes, niños modernos, forma de baquetas, ¿no es cierto? Entonces pueden ver aquí las baquetas para tocar los tambores, ¿no es cierto?, que están aquí. Y si vemos en un dibujo, aquí pueden ver que sí son las células vegetativas, y cuando están en el medio ambiente con poca humedad, desecación, ¿no?, entonces se convierten en esporas. Entonces comienzan a formar una espora que tiene, que guarda el material genético, la membrana, la pared, ¿no?, el ARN también, y se convierte en una bolita, y luego desaparece el resto, y estas bolitas, que son las esporas, pueden sobrevivir, inclusive pueden soportar el hervor del agua. Entonces, en el agua hervida, el nivel del mar a 100 grados es como un jacuzzi de Arica, ¿no? Y en La Paz es un jacuzzi de 80 grados de La Paz. Entonces no mueren las esporas. Las esporas mueren solamente cuando se utiliza el autoclave a 121 grados. Entonces, el gran peligro es la contaminación con esporas. Necesariamente tiene que ser esterilizado el material mediante un autoclavado. Estas bacterias son anaerobios estrictos, a diferencia de Corynebacterium diphtheria, son anaerobios estrictos. Al ser anaerobios estrictos, estos no pueden vivir con oxígeno. Un poco de oxígeno, chacatao, se han muerto. Entonces hay que utilizar cultivos anaeróbicos, que son con aparatos que puedan darles CO2. Si no les da CO2, esta bacteria se muere, ¿no? Es un exigente nutricional, en lagar sangre puede crecer, es inmóvil, es esporulado, y las esporas se llaman exoesporas, cuando deforma la morfología de la bacteria. Aquí la bacteria es un bacilo largo, como están viendo, pero en un extremo tiene una espora terminal, ¿no?, que deforma la morfología y se llama exoespora. No es microbiota humana, sí de animales, y también puede sobrevivir en el medio ambiente en forma de esporas. Cuando los animales defecan, están eliminando Clostridium tetani, y si uno tiene contacto con una herida, un clavo oxidado, se cortó la mano y tuvo contacto con la tierra, puede ingresar las esporas, y las esporas, cuando entran a tu organismo, van a encontrar temperatura adecuada, humedad, calentito, riquito, proteínas, y se van a convertir de esporas nuevamente a bacterias vegetativas, y como bacterias vegetativas van a producir toxinas. Entonces, aquí estamos hablando de Clostridium tetani, ¿no es cierto?, que cuando ingresa generalmente por clavos oxidados, cuando tú te pinchas, te astillas, te raspas ayudando al papá, ¿no es cierto? Entonces, esta bacteria, al ingresar a nuestro organismo, ¿no es cierto?, produce la tetanoespasmina, y la tetanoespasmina es nada más y nada menos que una toxina que va a producir un espasmo muscular a nivel de las terminaciones nerviosas. Como va a producir un espasmo muscular
a nivel de las terminaciones nerviosas, lo que se está produciendo es, ¿no es cierto?, una parálisis, pero una parálisis de tipo rígida. ¿Eso qué quiere decir de tipo rígida? Quiere decir que esta parálisis, ¿no es cierto?, va a producir una contracción involuntaria de los músculos, ¿no es cierto?, extensores. Entonces, puedes ver aquí que se produce el opistótomus y opistótomus. El opistótomus es cuando el paciente hace, la bacteria ha producido una alteración a nivel de las terminaciones nerviosas y a nivel de las terminaciones nerviosas lo que ha producido es, ¿no es cierto?, una alteración en los mediadores químicos, y esa alteración en los mediadores químicos, ¿no es cierto?, sobre las acetilcolina, ¿no es cierto?, inhibiendo el GABA a nivel de las terminaciones nerviosas, se produce, ¿no es cierto?, una contracción, una hiperextensión. Entonces aquí están con extensión los muslos, las piernas, el dorso y las extremidades y el cuello. Esto también se llama puente de luchador, porque cuando están luchando en la UFC, en la televisión, no tiene que tocar espaldas. Entonces el luchador hace esto, no porque tenga opistótomos, tampoco por Clostridium tetani, sino es porque no tiene que perder la lucha. Entonces se llama puente de luchador. Y en el rostro lo que produce es una risa sardónica, porque los músculos extensores, ¿no es cierto?, los músculos maceteros están contraídos, produciendo una sonrisa. Más o menos así, ¿no? Una risa sardónica, y eso es un síntoma de tener, ¿no es cierto?, el tétanos. Esta es la famosa risa sardónica con la hiperextensión del cuello, ¿no? No está riendo el paciente, no está llorando, sino es que está así su cara porque hay una contracción involuntaria. En los niños se arquean, no pueden hacer ese puente de luchador como el opistótomos, pero entonces se arquean de costadito, de ladito van a estar los niños, ¿no? Y esto es el famoso tétanos, que se puede prevenir, ¿no es cierto?, evitando las heridas. Si tú tienes una herida, inmediatamente tendrías que curar. Entonces aquí puedes observar, ¿no es cierto? Aquí lo que hace, esto es una comparación entre el Clostridium botulinum y el Clostridium tetani. El que nos interesa a nosotros es el tétanos, la tétanoespasmina, que produce un espasmo muscular, que es decir, una extensión, una contracción de los músculos extensores, ¿no es cierto?, por la inhibición de los neurotransmisores del GABA. Entonces, al hacer esto, en vez de que el músculo esté relajado, el músculo se va a contraer, los músculos extensores, y se va a producir esto, ¿no?, el opistótomos, esta rigidez, ¿no? Parálisis rígida, por favor. Está el músculo relajado, se contrae. Entonces aquí está la bacteria vegetativa y puede formar una espora, y esta espora puede sobrevivir durante milenios, ¿no? Y cuando ingresa en el organismo se convierte en bacteria vegetativa. Igual manera se puede prevenir por la vacuna de la pentavalente, que sirve tanto para difteria como para tétanos, de la cual ya hemos mencionado en la clase de Corynebacterium diphtheria. Ahora vamos a pasar a otro clostridio. Vamos a ver el Clostridium perfringens. Y el Clostridium perfringens, ¿no es cierto?, se diferencia del anterior, este menos esporulado, porque presenta esporas subterminales. Entonces, como puedes ver, aquí está la bacteria vegetativa gram positiva, y las esporas no están deformando, no son exoesporas, pero que no deforman en el extremo distal como baquetas, ¿no?, como palillos de tambor, sino que están antes de llegar al final. Ahí está la expansión y tienen esta forma característica, ¿no es cierto? De la parte media más allá, antes de llegar a la parte terminal, está bombado, y eso es la espora.
Después son anaerobios estrictos igualmente, como toda la familia. Son exigentes nutricionales, cultivo anaeróbico en agar sangre exclusivamente y son microbiotas de animales y pueden estar las esporas soportando en el medio ambiente, esperando que un humano otra vuelta tenga una herida, ¿no es cierto?, no se cure y ingrese la, este. En tétanos, la vacuna es la prevención. El tratamiento puede ser penicilina o acitromicina, pero no quiere decir que con eso se va a curar. Tampoco tenemos antitoxina. Entonces, la antitoxina tetánica es la DT, difteria tétanos, que se vacuna a las damas. Entonces, las damas deben vacunarse durante 3, 4 dosis para evitar el tétanos neonatal. Y los varones tenemos que recibir a cualquier herida una antitoxina, la toxoide antitetánica para evitar esto. Entonces se puede curar, se puede prevenir y se puede tratar. Si ya está en fase de opistótomos, le tenemos que dar penicilina, pero no quiere decir que se va a curar. Cuando estamos con Clostridium perfringens, también te puedes cortar, hacer una herida y es mucho más grave. ¿Por qué mucho más grave? ¿No es cierto? Porque cuando ingresa esta bacteria, aquí está la bacteria ingresando, ¿no es cierto? A través del torrente sanguíneo, van a producir una serie de toxinas. Y estas toxinas, ¿no es cierto?, son las que van a producir unas citotoxinas. Y estas citotoxinas van a comenzar a destruir el epitelio, ¿no es cierto?, el epitelio mucoso o cutáneo, ¿no es cierto?, y van a desprenderlo totalmente. Y como podrás ver, se va a producir una necrosis del tejido y una, ¿no es cierto?, producción de gas, ¿no es cierto? Entonces, esta bacteria va a producir esto, la destrucción del tejido con necrosis. Como puedes ver aquí, el tejido está siendo digerido y se produce una invasión de las bacterias con pérdida de sustancia, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a producir el Clostridium perfringens es una gangrena gaseosa, una necrosis del tejido, una pérdida de sustancia, una destrucción del tejido. La gangrena gaseosa, entonces, se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una herida, podemos haber hecho una cirugía aquí de mano en la eminencia hipotenar, ¿no es cierto? Se ha hecho la sutura, ¿no? Esto está aquí amplificado. Y si esto se ha contaminado, porque hay que ir a curar cada día al paciente. Si tiene si has hecho un par de puntos en la boca, un par de puntos en el cuello, en cirugía maxilobucofacial, se tiene que curar al paciente. Principalmente se cura de 2 a 3 veces al día. En el peor de los casos, una vez por día, pero hay que curar muy bien. Hay que sacar, limpiar bien las heridas, cambiar los apósitos. Entonces aquí no se ha hecho eso y el paciente ha seguido haciendo sus trabajos cotidianos y se ha contaminado con esporas de Clostridium perfringens, lo cual produce, como dice gaseosa, produce gas debajo de la herida. Entonces aquí se ve que se está abriendo la herida y debajo de la herida tú puedes tocar y hay como burbujas de gas. Entonces eso ya es un síntoma malo que después de esto se va a cometer, se va a volver, va a haber necrosis, la digestión del tejido y se va a volver negro. Una necrosis con muerte celular. Ahí está el gas. Y eso es la muerte celular, la muerte del tejido por la gangrena, donde puedes ver especialmente en las extremidades distales, ¿no? Son malolientes porque la bacteria es anaerobio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la mala costumbre de vendar a los pacientes y cuando vendamos estamos produciendo una anaerobiosis. Entonces, esa mano del paciente ha debido ser vendada y se ha debido contaminar y nunca se ha cambiado el apósito. Por lo tanto, cuando se ha sacado el apósito y sucio de varios días, ya tenía gas, ¿no? Y eso es ya principio de la gangrena gaseosa. Y esto de la derecha ya es cuando ya hay decoloración en la superficie, ¿no es cierto?, de la piel y está maloliente. Y a veces ocurren algunos accidentes. Puede venir el paciente así con su pie necrótico
y tú estás examinando su dedo, ¿no es cierto? Y sorpresa, se sale su dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba necrotizado, ya estaba tejido muerto. Entonces, si puedes ver aquí, este paciente tiene necrosis en los extremos distales de sus dedos, y eso debe ser porque se ha debido hacer heridas en el campo, se ha contaminado con esporas de gangrena gaseosa, esta ha hecho producción de gas, necrosis, digestión del tejido celular por sus citotoxinas, y comienza a destruirse el tejido y vos no sientes dolor, a tal extremo que cuando le están investigando, ¿no es cierto?, el cuarto dedo, pues al hacer la palpación se salió completamente la falange distal. Entonces suele suceder esto, pero no tenemos que llegar a los extremos. Todas las heridas se curan, angelitos. ¿Con qué? No con violeta, no con yodo, sino con yodopovidona, porque yodopovidona, povidona yodada, es la única que es esporicida, y eso hemos llevado en prácticas. Es esporicida, y esa mata esporas. Entonces no debe faltar en tu casa, ¿no es cierto?, yodopovidona, porque mata las esporas. Pasamos al otro, y este es el Clostridium botulinum. Otra vuelta vamos a hablar también de toxinas. Todos producen toxinas, ¿no? Entonces esta bacteria, que es a diferente es también una bacteria esporulada, ¿no es cierto? Y es también exoespora, porque deforma la morfología de la bacteria, pero es un poco más alargada. Como es un poco más alargada, tiene forma de raqueta, es en forma de raqueta. Cada una hemos dado su forma, y yo les voy a preguntar en el examen qué forma tiene cada una de acuerdo a su exoespora. Entonces ustedes tienen que saber eso, ¿no? Cuidado que se estén confundiendo. ¿Mm? Igual es cultivo anaeróbico con CO2 en agar sangre, ¿no es cierto? Y es flora del medio ambiente y de animales. Cuando los animales defecan, dejan las bacterias, y las bacterias, como están en el suelo, se convierten en esporas para poder resistir semanas, meses, años, centurias, milenios, ¿no es cierto? Entonces, el Clostridium botulinum es quien sabe, la bacteria más temida en el mundo, ¿no? Produce botulismo, que a la inversa de Clostridium tetani produce una tetanoespasmina, una toxina, la tetanoespasmina, un espasmo muscular, una parálisis, ¿no es cierto?, espástica, rígida, ¿no?, con hiperextensión de los músculos, mientras tanto que el botulismo produce una flacidez, una parálisis flácida, no una rígida, no hay contracción, aquí hay relajación cuando se habla de botulismo. Entonces aquí puedes ver, ¿no es cierto?, en forma de raqueta, ¿no es cierto?, las características del Clostridium botulinum, para que me creas, y cuando está en el medio ambiente solamente quedan las esporas sueltas, y las esporas pueden sobrevivir años, ¿no es cierto? Entonces, en el que habíamos visto en el cuadro anterior, aquí está el mecanismo de la acción de la toxina botulínica. Entonces, aquí están las fibras musculares contraídas, normales, ¿no es cierto? Y se produce la toxina botulínica, que va a afectar a la acetilcolina. La acetilcolina induce la contracción de fibras musculares, eso es lo normal. Pero cuando hay toxina botulínica del botulismo, ¿no es cierto?, bloquea la liberación, ¿no es cierto?, bloquea la liberación de acetilcolina, bloquea la liberación de acetilcolina, y inhibe la contracción. Entonces se va a producir una parálisis plástica. Entonces aquí estás viendo que el tejido muscular está flácido. Eso es a diferencia del Clostridium tetani, ¿no? Ahí está, no te vas a olvidar. Parálisis flácida. Y cuando hablamos de botulismo, que es la bacteria más mortal, es la toxina más poderosa del mundo, ¿no es cierto? Una, una, un microgramo puede matar a una persona, ¿no es cierto?, fácilmente, ¿no? Entonces, la muerte es por parálisis de los músculos,
¿no? Porque los músculos están flácidos, entonces ataca a los músculos de la respiración, diafragma, intercostales, entonces no puedes meter aire, ¿no es cierto? Y entonces exhalas un poquito, pero no metes aire y el paciente puede morir con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay un bloqueo, ¿no es cierto?, de la acetilcolina para que no se produzca la contracción, más bien para que se produzca una relajación, ¿no? En tetani era inhibición de GABA, en botulismo es inhibición de acetilcolina, no se van a olvidar. Entonces, comienzan con síntomas de fatiga, debilidad, vértigo, visión doble, pero después viene lo más grave. Y lo más grave viene con lo que hemos dicho, la parálisis flácida. Y eso es lo que lleva a la muerte al paciente. ¿Dónde podría haberse contaminado? Como es una intoxicación alimentaria por ingerir alimentos mal procesados, crudos o no calentados antes de consumir, ¿no es cierto? Hortalizas contaminadas, frutas contaminadas, embutidos contaminados, mariscos contaminados, porque estas esporas están en el suelo. Y al estar en el suelo, estas esporas pueden contaminar el medio ambiente. Al contaminar el medio ambiente, estas esporas pueden entrar y pueden ser guardadas, ¿no es cierto?, en anaerobiosis, enlatados, bolsas eh, con, envasadas al vacío y la espora está ahí. Y la espora está en anaerobiosis, ¿no es cierto? Entonces la espora puede convertirse en bacteria vegetativa y nuevamente se produce la enfermedad. Un periodo de incubación corto entre 12 a 36 horas, hasta 8 días, y es más largo, ¿no es cierto? Y el paciente muere con insuficiencia respiratoria y obstrucción entonces, de la entrada de aire a la tráquea. ¿Por qué? Porque hay una parálisis flácida, no se van a olvidar de eso. Pero como también es mala, también es buena. ¿Por qué? Porque se puede producir, ¿no es cierto? Se puede producir la toxina, la botulin toxin, que en inglés se abrevia como Botox. Y el Botox sirve para la parte cosmecéutica, o sea, para la parte clínica, para la parte del rejuvenecimiento. Entonces, esta dama puede tener, ¿no es cierto?, arrugas en la frente, que son líneas de expresión marcadas en la frente, en los ojos, las patas de gallo, o en la cara, en la línea geniana. Entonces, se puede inyectar Botox y al inyectar Botox estamos inhibiendo a la acetilcolina. Entonces, como esto se encuentra contraído, al inyectarle Botox vamos a producir relajación. Entonces, la dama, de lo que parecía envejecida, ahora va a estar riquita, ¿no es cierto? Va a estar más joven, ¿no? ¿No? Sin líneas de expresión. Entonces, sirve el Botox para eso. Además, si tú tienes torticulitis crónica, tu cuello está inclinado a un lado y no puedes doblar nunca más porque has dormido mal y se ha quedado así, yo te coloco una dosis mínima de Botox, que es una toxina botulínica diluida, ¿no? Te coloco una mínima dosis 0,1 o 0,2, ¿no es cierto?, en el músculo, y a los 20 minutos hay relajación para siempre y te curas. Entonces sirve para también como medicamento el Botox, pero es una toxina, es una arma biológica que en malas manos puede servir como para matar a las personas, ¿no? Un poco de Botox, un poco de toxina botulínica mata, ¿no? Pero diluido, utilizado como Botox, como toxina, como elemento cosmecéutico que utilizan los médicos terapeutas físicos o los médicos cirujanos plásticos, puede servir. Entonces ya saben que el Botox es un derivado de la toxina botulínica, pero en menor dosis. Botox, no se van a olvidar. Llegamos, ¿no es cierto?, finalmente al Clostridium difficile. Y antes se llamaba Clostridium difficile. Entonces, más difícil lo han vuelto y ahora se llama Clostridioides. Entonces, ya no pertenece al género Clostridium, ¿no? Porque han determinado genéticamente por el ARN mitocondrial y ribosómico que había sido de otra
de otro género. Entonces, un género parecido al Clostridium, entonces se llama Clostridioides, oides parecido. Clostridioides difficile, que de difficile es fácil, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos en la morfología, igual es un bacilo gram positivo, pero que tiene esporas subterminales, como pueden ver aquí este blanquito, esporas subterminales, pero estas esporas subterminales, ¿no es cierto?, son diferentes. Estas esporas subterminales no están produciendo una exoespora, como de la gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es una exoespora. Aquí es una endoespora, porque no altera la morfología, pero se nota que tiene la espora acá, ¿no? Igual el nagar sangre es igual a anaeróbico, es inmóvil, pero lo diferente también es que es microbiota intestinal del humano. No todos los humanos tenemos clostridioides difficile, solamente, ¿no es cierto?, menos del 10% de la población mundial tiene como flora normal en su intestino a Clostridioides difficile. Y como se detecta y también hay en animales, puede estar también en el medio ambiente. Pero generalmente puede estar ahí, pero no pasa nada. Como flora normal no pasa nada. Entonces, ¿dónde pasa algo? Cuando este paciente, ¿no es cierto?, que tiene Clostridioides difficile, ¿no es cierto?, con su espora subterminal que no deforma, mira, no está volviéndose una bolita acá, es una endoespora, ¿no? Entonces, el paciente toma indiscriminadamente antibióticos vía oral y estos antibióticos vía oral pueden alterar, ¿no es cierto?, la flora. Por ejemplo, puede ser clindamicina, cefalosporinas, ampicilina, amoxicilina y fluorquinolonas. Entonces, nosotros siempre tomamos fluorquinolonas, amoxicilinas, especialmente para todo, ¿no? Nos duele la muela, amoxicilina, que la jeta está grande, amoxicilina, que mi garganta, amoxicilina, que estoy con infección urinaria, amoxicilina, que yo pasaba por aquí, amoxicilina para el viaje, que por si acaso para el coronavirus amoxicilina, pues todo es amoxicilina. Entonces yo digo, yo, Julio Luna, que en Bolivia no debemos tener clostridioides difficile. Si bien es un 10% de la población mundial, en Bolivia debe ser un 1 o menos del 1%. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la gente en Europa especialmente toma indiscriminadamente antibióticos vía oral, como los que he mencionado, lo que hacen es activar, ¿ya? De lo que estaba normal, se vuelven asesinos, ¿no es cierto? Sus clostridioides, ¿no? Y comienzan a cascárselos a la flora normal, los gram negativos, a la flora intestinal, ¿no es cierto? Y comienzan a cascárselos y comienza a haber una colitis. Y la colitis es una diarrea pero brutal. Entonces se produce además una alteración del epitelio intestinal y comienza, ¿no es cierto?, a degradarse el epitelio intestinal y a formarse una pseudomembrana a nivel del colon, ¿no? Y esta pseudomembrana es una alteración de la textura y estructura del epitelio mucoso del colon, con una colitis que es con diarrea, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre ahora. Pero ahora, ¿no es cierto? Aquí pueden ver, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Fiebre, ¿no es cierto? Dolor abdominal, ¿no es cierto? Diarrea, ¿no es cierto? Y el problema actual es que Clostridioides difficile se ha vuelto en una infección intrahospitalaria, nosocomial. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente llega con sus pies sucios, llevando esporas de Clostridioides o llevándole comida con Clostridioides y la gente, los viejitos comen y los viejitos hacen colitis pseudomembranosa. Entonces, hace un mes he tenido un paciente con colitis pseudomembranosa, ¿no es cierto? Han prestado que tenía clostridioides difíciles. Entonces me han pedido dónde se puede hacer este, porque el paciente tenía diarrea con sangre, porque es colitis, y se puede producido, ¿no es cierto? Eh, Unos espasmos, un dolor, han sospechado de que sea clostridioides. ¿Por qué? Porque además toman medicamentos indiscriminadamente. Entonces aquí entra el Clostridioides difficile
y comienza a activarse cuando el paciente toma medicamentos indiscriminadamente, amoxicilinas, ampicilinas, fluoroquinolonas. Entonces, la bacteria que estaba en flora normal comienza a producir sus toxinas y comienza a destruir el epitelio intestinal, produciendo una inflamación, una pseudomembrana y una colitis pseudomembranosa, ¿no? Una colitis. Entonces aquí pueden ver cómo la bacteria ha producido acá la pseudomembrana por la toxina B y A, la toxina B y A. Entonces, aquí está un colon diseccionado, en vez de que tenga lumen, ya no tiene lumen porque ha crecido una pseudomembrana que ha tapado todo el intestino. Aquí pueden ver, ¿no es cierto? Es un pseudomembranas que se ha producido y el paciente llega a fallecer intoxicado por clostridioides difficile. Entonces, el diagnóstico se hace no cultivando porque es muy difícil su cultivo, a veces ni crece. Entonces, se pide antitoxina A y B para clostridioides difficile. Un solo laboratorio en La Paz hace eso. Entonces, toman sangre del paciente, se coloca como del coronavirus, se hace una raíz en A, tiene toxina A, y se hace una raíz en B, tiene toxina B, A, clostridioides difficile. Fácil, fácil el diagnóstico. Entonces, ¿no? Cuando el remedio causa la enfermedad, por tomar vía oral los medicamentos sin haber controlado, entonces el paciente puede producir una colitis pseudomembranosa. Pues yo digo que en Bolivia no tenemos, porque en Bolivia somos capos para hacer automedicación, pero no nos pasa nada. Hay un tratamiento antibiótico con los que he mencionado, amoxicilina, ampicilina, clindamicina, fluoroquinolonas, ¿no? Y altera la flora microbiana y pérdida de las resistencias de la colonización. Se producen las toxinas A y B y si hay una respuesta inmune protectora, entonces el paciente se convierte en portador asintomático. Pero puede ser de que la respuesta, no hay una respuesta protectora inmune, entonces ahí se va a producir la diarrea con colitis y la pseudomembrana. Entonces, por eso que había que investigar esto. Muchas gracias. Será hasta la próxima.